Hermano, el Señor continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Vamos a cambiar un poco la dirección que hemos tenido durante todos estos días, hablando acerca de diversos temas de la familia. Es decir, que ahora nosotros vamos a volver a la normalidad, el aspecto normal de los estudios, los mensajes en la iglesia. Y en el día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de un tema, lo cual he estado pensando en preparación también a la conferencia de los caballeros y también la conferencia de las damas. Nuestro tema para el día de hoy que vamos a considerar lo he titulado Hombres para el Ministerio. Cuando hablemos de hombres para el ministerio, no quisiera que las damas se sintieran como excluidas. Más bien, cuando la Biblia habla de el hombre o habla de los hombres, también incluye a las mujeres. De manera que esto tiene que ver mucho con cada uno de nosotros. Y debajo de ese título, el cual he mencionado, nosotros vamos a considerar en primer lugar la búsqueda desesperada de estos hombres para el ministerio. En segundo lugar, vamos a considerar cómo escoge Dios, a los hombres para una labor tan alta como esa. Y en tercer lugar, vamos a ver lo que se dice de esos hombres. Tenemos ejemplos claros en las Escrituras y también en el aspecto secular. En el día de hoy, hermanos, todavía nosotros estamos mencionando personalidades, personas que ya no están con nosotros, ¿verdad? Su legado ha quedado con nosotros, por eso muy ciertamente dice la palabra de Dios que sus obras siguen con ellos. Disculpen. Entonces, para que tengan una idea, vamos a ir antes de orar a un texto que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Leamos segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2. El apóstol el apóstol Pablo escribe a Timoteo y en realidad, aunque nosotros no vamos a hablar de todo el contexto en este capítulo 2, quiero traer y poner en la mente de ustedes, esencialmente en el versículo 2, algo muy importante. Es una instrucción, un encargo que Pablo dio a Timoteo. Y en el versículo 2 de segunda de Timoteo, capítulo 2, el apóstol Pablo dijo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Leamos el texto otra vez. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tengamos un momento de oración. Padre nuestro, rogamos en este día, Señor, que tú dirijas toda palabra que salga de mi boca. Tu Santo Espíritu sea quien hable a través del instrumento el cual has escogido. También mis hermanos que han de escuchar lo que hablaremos y meditaremos en tu palabra, que también hay en ello un deseo por ser aquellos hombres y mujeres los cuales tú nos llamas a diferentes labores dentro del ministerio, dentro de tu obra. Ayúdanos pues a cada uno de nosotros y tu palabra, Señor, que será expuesta, que seas tú quien hable, no sean mis palabras. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, hay una búsqueda, podemos así decirlo, desesperada de hombres y mujeres que sean fieles e idóneos dentro de la obra del Señor. Todo este asunto de tener conferencias y de hablar la palabra de Dios no persigue otra cosa más que no sea formar carácter, formar nuestra personalidad, que nosotros podamos crecer en el Señor, que podamos madurar, que podamos llegar a la estatura adecuada para lo que el Señor nos ha llamado. Ciertamente el Señor
nos ha llamado a nosotros. No hay ninguna persona que pertenezca al cuerpo de Cristo, que sea un miembro del cuerpo de Cristo, que no se le haya dado un don para ser ejercitado. Algunos tienen más que un solo, pero verdaderamente el Señor nos ha llamado a nosotros en diferentes formas y maneras. Algunos el Señor lo ha llamado tal vez para estar en una manera visible. Otros trabajan en la obra del Señor en una manera, podemos decir, incógnita. Los hombres no podrán ver y no ven lo que hacen. Sin embargo, están contribuyendo a lo que nosotros podemos decir es el ministerio. Cada uno con el don que el Señor ha dado, ministra, cada uno con la habilidad que el Señor ha dado, obviamente trabaja dentro de su obra. Pero nuestro primer punto, hermanos, de que hay una búsqueda desesperada de esos hombres. Pablo dice a Timoteo en este versículo, habla de dos características importantes dentro de este versículo. Si usted lo lee conmigo nuevamente, Pablo habla de hombres fieles e idóneos. Son dos palabras que nos van a servir mucho a nosotros para esta noche. Fieles e idóneos. No me considero, hermano, al hablar de este tema, que soy una persona fiel e idónea. La razón tal vez por la que estoy tratando de hablar de esto a ustedes es porque quisiera repetírmelo a mí mismo de que necesito ser un hombre más fiel, un hombre más idóneo para las cosas del Señor. Pero cuando Pablo habla a Timoteo, este joven que Pablo viene a conocerlo cuando llega a aquella ciudad en Derbe, ciertamente le acompaña en su viaje y Pablo y Timoteo se encaminan en este viaje y Timoteo llega a conocer a Pablo y Pablo llega a conocer a Timoteo. Y aquí Pablo está escribiendo a Timoteo de dos características que Pablo quiere señalar a Timoteo y le dice claramente que debe encargar a hombres que sean fieles e idóneos y que esos hombres también puedan enseñar a otros, reproducirse exactamente. Ahora, yo sé que en el día que nosotros estamos viviendo, en los tiempos que estamos viviendo, no se habla mucho de fidelidad o de ser idóneo. Se puede hablar mucho de temas X, se habla mucho de la felicidad, se habla mucho de victoria, se puede escoger cualquier otro tema para hablar, pero pocas veces se habla acerca de fidelidad y idoneidad. Esos temas parece como que ya han quedado atrás y han quedado en el pasado. Ahora bien, Timoteo debía escoger a hombres con estas dos características, fieles e idóneos, como acabo de decir. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el idioma hebreo, en el idioma griego, no voy a decir, hermano, cuál es la palabra que se utiliza en el hebreo, en el griego. Lo que quiero transmitir a ustedes es que cada vez que la Biblia habla, tanto en el hebreo como en el griego, y que se presenta esta palabra de hombres fieles, se está hablando, entre otras cosas, de hombres y mujeres con honestidad, hombres y mujeres que sean confiables, hombres y mujeres que sean constantes, hombres y mujeres que tengan conciencia en el Señor. ¿Se parecen estas descripciones que he dicho ahora a la vida de nosotros realmente en el ministerio, en la obra del Señor? Vuelvo a repetirlo, da una connotación de honestidad, confiabilidad, constancia y constancia. Y la tarea de Timoteo era realmente, como dice el texto, encargar a hombres con esa característica, pero hombres también que sean idóneos para poder enseñar a otros. Es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo, mira, debes encargar no a cualquier hombre, a hombres que sean honestos, a hombres que sean confiables, hombres que sean constantes. Y a veces nosotros tenemos muchas inconstancias, ¿verdad? ¿Cuántas personas inconstantes habrán habido en el tiempo de Timoteo? A hombres que hagan las cosas a conciencia, hombres que estén seguros de sus convicciones. Y hermano, no es fácil
cumplir con todas esas características uno por sí mismo con su propia fuerza. El Señor debe ayudarnos en tal sentido. Pero hay una búsqueda de personas así. Yo voy a hacer una pregunta solamente para que ustedes la piensen. ¿Qué sucedería si en la iglesia del Señor Jesucristo los hombres, porque a veces cuando nosotros pensamos en el ministerio, pensamos en los ancianos, pensamos en los diáconos, pensamos en los hermanos que usan el púlpito, los hermanos que tal vez tienen una participación visible, etcétera. A veces nosotros, por ejemplo, no pensamos en función de cada uno de nosotros, en la posición que estamos, en el trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? A veces nosotros pensamos solamente en eso. Pero ¿qué pasaría si todos aquellos hombres, estoy hablando también de las mujeres, que se le encargasen la obra del Señor, no mirar a uno a cierta característica, no mirar a uno a ciertas condiciones que dice la palabra de Dios y se pusiera cualquier persona a hacer lo que sea? Imagínense, una iglesia necesita, por ejemplo, ancianos y ciertamente, ¿quieres tú ser anciano? ¿Quieres tú ser un diácono? ¿Quieres tú formar parte de este proyecto o encargarte de este ministerio, de aquello, de lo otro? Imagínense por un momento de que la iglesia no mirase cuáles son las características para reconocer a estos hombres para diferentes labores. Y tal vez se hiciera un sondeo y tal vez se dijera, ok, ¿cuántos están de acuerdo en que esta persona, sí, esta persona me gusta, porque esta persona tal vez es muy popular, es muy carismática, es una persona que llama la atención, sabe hablar bonito, o tal vez esta persona tiene ciertos conocimientos bíblicos que impresionan, el hombre sabe de verdad? En el día de hoy, muchos hombres se escogen para el ministerio, se escogen para la obra, para la iglesia, de acuerdo a muchas características y muchas condiciones, excepto aquellas que la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, si fuéramos a escoger en esta congregación ancianos, nosotros tenemos una lista exhaustiva en la palabra de Dios, la cual nos habla a nosotros tanto en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 17, tanto en Tito capítulo 1, versículos 6 al 9, o si fuéramos a escoger diácono en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 15, nosotros debemos de ir a las Escrituras para que nosotros veamos qué es lo que Dios ha dado en su palabra para poder escoger a esa persona. Y la iglesia obviamente reconoce a estas personas. La iglesia ha visto, la iglesia se ha dado cuenta, es patente el llamado para desempeñar tal obra. Pero hay una búsqueda desesperada de hombres fieles e idóneos. Por eso, hermano, cuando nosotros pensamos en el encargo del apóstol Pablo a Timoteo, de ahí, hermano, dependía ciertamente el desarrollo de esa iglesia, y de ahí iba a depender ciertamente cuál iba a ser el futuro de esa iglesia. Piense por un momento en lo que estoy diciendo. Si los hombres se escogiesen de acuerdo a ciertas características, ciertas condiciones fuera de las Escrituras, tal vez nosotros somos muy apasionados a veces en nombrar personas. Voy a poner algunos ejemplos. Imagínense, por ejemplo, valga la redundancia, nosotros tengamos acá en la iglesia alguien que venga y tal vez nos dejamos impresionar por el gran conocimiento que pueda tener, o conocemos de alguien con un gran conocimiento. A veces nosotros decimos, esa persona me pinta, decimos así, o esa persona pudiera ser un anciano, pudiera ser un diácono, pudiera ser un maestro, pudiera ser aquello, y nosotros a veces sin darnos cuenta estamos hasta nombrando personas, porque sentimos como que nos llama la atención, o esa persona posee ciertas habilidades, ciertas características, y creo que el Señor pudiera usarla grandemente en esa área. No quiero, ciertamente en el Señor, desechar a nadie, pero por un lado está, hermano,
la búsqueda desesperada de hombres fieles idóneos. Y por otro lado está también, o podría estar, nuestra desesperación en querer elevar, en querer colocar hombres para una labor para lo cual ellos no están cortados, o Dios no le ha llamado a hacer tal labor. Saben, hermano, hay un hombre llamado Charles Spurgeon que en su tiempo, y todavía Charles Spurgeon es un hombre que en el día de hoy nosotros estamos todavía leyendo los libros de él. Todavía estamos hablando de las grandes enseñanzas de Spurgeon. Estamos todavía recordando lo que pasó en el tiempo con ese hombre luego de cerca de 400 años. En su tiempo, Spurgeon escribió mucho y él hablaba acerca de los hombres y él empleó mucho tiempo. Si usted lee los escritos de Spurgeon se va a dar cuenta de lo que yo le digo. Él hablaba mucho de la preparación de los hombres. Hablaba mucho de escoger a hombre con cierta característica para cierta labor ministerial, y él hablaba de desechar a ciertos hombres que no reunían ciertas condiciones para el ministerio. Pero de algo Spurgeon, traigo a Spurgeon para darle un ejemplo a ustedes. Algunos de ustedes están familiarizados con sus escritos, otros no. Pero Spurgeon hablaba claramente de algo muy importante. Él consideraba, como debería de ser, hermano, que Dios, o mejor dicho, cualquier hombre no era fiel e idóneo para llevar a cabo una tarea. Y yo estaba pensando mientras meditaba en este punto principal de hacer memoria de algo que yo leí hace un tiempo atrás con respecto a él, cuando él hablaba acerca de los hombres. Y él decía esto, por ejemplo, los ministros de Cristo, decía él, han sido llamados con toda propiedad. Eso lo decía él en su libro titulado Discurso a mis estudiantes. Mire cómo decía, los ministros de Cristo han sido llamados con toda propiedad, lo más escogido de su escogimiento, lo selecto de su elección, la iglesia entresacada de la iglesia. Y él decía, añadía él, si fuera llamado a ocupar una posición ordinaria y a desempeñar un trabajo común, quizá con una gracia común podría satisfacerse. No obstante, que ni aún así pasaría de indolente su satisfacción, pero con el hecho de haber sido electo para trabajos extraordinarios y llamado a un lugar rodeado de peligro nada comunes, debe sentirse ansioso de poseer aquella fuerza superior única adecuada a su posición. Y él decía, nosotros necesitamos que se tengan por ministro de Dios a la flor y nata de las huestes cristianas, a hombres tales, decía él, que si la nación necesitara reyes, no pudiera hacer cosa mejor que elevarlos al trono. Él tenía una perspectiva bien definida. Él hablaba de los ministros, así como él hablaba de los creyentes, común, corriente, etc. Pero cuando se trataba de lo que era hombres para el ministerio, Spurgeon tenía una definición. Es probable que algunos de ustedes o algunas personas que me escuchan podrán decir, bueno, Spurgeon era un hombre muy radical en lo que tenía que ver elevar hombres al ministerio o a posiciones ministeriales. Él lo desechaba completamente en el acto. Y es probable, usted lee la historia de él, lee su biografía, se va a encontrar que en algunas ocasiones hombres que querían servir a Dios, y él hablaba con ellos, les decía que mejor se pusieran a hacer otra cosa porque no estaban calificados. Algunos consideraban que era un hombre muy radical en tal sentido. Pero hay, hermano, una búsqueda desesperada de hombres para el ministerio, hombres que sean fieles, hombres que sean idóneos. Recuerden lo que he dicho, cuando nosotros estamos hablando de fidelidad, idoneidad, estamos hablando de hombres, estamos hablando de honestidad, estamos hablando de confiabilidad, constancia,
estamos hablando de hombres de convicciones, de conciencia. ¿Se parecen esas descripciones a nosotros en la respectiva área donde el Señor nos ha llamado también a las damas para servirle? ¿O nos hemos nosotros conformado o nos conformaríamos sencillamente con ser cualquier cosa o nos conformaríamos solamente con cualquier cosa? En el segundo punto, hermano, en esta noche, preguntamos cómo eran aquellos hombres que Dios llamaba para una labor tan alta, es decir, cómo eran escogidos. ¿Creen ustedes que cuando Dios llamaba a hombre para escogerlo, Dios escogía a cualquier hombre? Él decía, estoy esperando el primero que llegue aquí para dar esta responsabilidad. No, Dios no daba, ni se tomaba, y en su palabra podemos verlo bien claro, que aquellos hombres que eran llamados o escogidos para llevar a cabo una labor dentro de la obra de Dios, había en ellos fidelidad y había en ellos idoneidad. No era cualquier persona que eran puesta en tal posición. Por ejemplo, si nosotros recordamos alguna de las historias y podemos hacer memoria acerca de ella y vamos a la palabra de Dios, aún hasta nosotros vemos que los hombres, escuchen bien, los hombres que no conocían a Dios y que no servían a Dios, cuando en muchas ocasiones, no en todas, querían escoger hombres, querían lo mejor de eso con un propósito. No todo el tiempo fue así. Pero también nosotros vemos que creyentes o naciones de creyentes o en lugares donde se iban a escoger hombres para llevar a cabo una labor, se miraba ciertamente lo que había en la vida de ese hombre. Nosotros podemos hablar de un ejemplo claro. El mismo Timoteo, al cual el apóstol Pablo le escribe esta carta. Hermanos, cuando el apóstol Pablo llega a Derbe, a Listra, había un joven allí llamado Timoteo, declara el libro de los Hechos. Y dice que los hermanos daban testimonio acerca de Timoteo. Y saben que el apóstol Pablo añade a Timoteo a su grupo o a su equipo evangelístico para llevar el mensaje. Pablo sencillamente no toma a Timoteo y se lo lleva con él. No. El testimonio de los hermanos fue algo muy importante para que Pablo se fijara en Timoteo para llevárselo en su viaje. Ahora, pero pensemos, hermanos, si a veces, y eso es algo muy importante, el tener fidelidad y tener idoneidad, si no lo digo bien me van a disculpar, ser idóneo, mejor dicho, y poderse destacar. ¿No fue eso lo que sucedió en el tiempo, por ejemplo, de Daniel con sus amigos? Le voy a invitar a que vayamos ahora al libro de Daniel, en el capítulo 1, para que tengan una idea de qué vieron aquellos hombres en aquel entonces, en estos jóvenes, y ciertamente cómo Dios obró. Vamos a ir a Daniel en el capítulo 1. Vamos a tomar nuestra lectura en el versículo 3 al 8. Dice la palabra de Dios: y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que lo criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Verso 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombre,
puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. La historia es un poco larga, lo que quiero enfatizar es esto. Hermano, el rey había especificado qué tipo de persona quería que fueran traídas. Y si nosotros podemos realmente ver en este pasaje cuáles eran estas de las condiciones, en el versículo 4 decía, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, podemos mirarlo hacia atrás, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabio en ciencia y de buen entendimiento e idóneo para estar en el palacio del rey, para que se le enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Si este rey está buscando jóvenes con ese propósito, y se miró en estos jóvenes, en Daniel y sus compañeros, que ellos tenían estas características, y por eso fueron escogidos para esto. Imagínense cuál es la percepción que tenía, podemos decirlo así, el mundo, tenía el rey, ¿verdad? Vio en estos jóvenes ciertas características, ciertas condiciones, y por haber visto estas características, lo trajo con un propósito. Ahora bien, aunque había en el rey un pensamiento para llevar a cabo con estos jóvenes, Daniel y sus amigos habían hecho un firme propósito en su corazón de no contaminarse. Hermanos, aunque no es el deseo nuestro entrar en toda la historia por el tiempo, lo que quiero enfatizar es esto. Tenemos en el rey el mundo mirando la vida de estos jóvenes y mirando que conforme a lo que él quería, jóvenes sin tacha, jóvenes de buen parecer, pero esa palabra sin tacha, jóvenes idóneos, eso atrajo la atención conforme a las órdenes que había dado el rey. Y cuando nosotros estamos hablando de hombres para el ministerio, cuando estamos hablando, imagínense, el mundo, y la palabra de Dios nos da a entender esto a nosotros, disculpen, el mundo muestra, hermano, muestra claramente, o mejor dicho, la palabra de Dios muestra claramente que hay condiciones y características que debe poseer aquellos que son llamados dentro del ministerio. ¿Para qué? Para que el mensaje sea más efectivo, para que el mensaje sea más claro. ¿Para qué? Para que la gente pueda validar nuestra vida conforme a lo que nosotros estamos practicando. Esa es la razón, hermano, por la cual cuando una persona es creyente, cuando una persona está sirviendo a Dios, se abstiene de participar de muchas cosas, o se abstiene, se preserva, se conserva con propósito, porque verdaderamente no hay cosa tal vez más desastrosa para esa persona que deshonrar el nombre del Señor. ¿Cómo pudiera ciertamente un hombre o una mujer poder validar lo que hace dentro del ministerio cuando sus acciones totalmente niegan lo que esta persona está proclamando? Y de eso sencillamente es que se trata. Entonces, los hombres en ese tiempo, como he leído ahora en el caso del rey con estos jóvenes, tenía un parámetro para escoger. Ahora piensa, hermano, por un momento, ¿qué sucede en la palabra de Dios cuando llega el momento de escoger a personas para el ministerio? ¿Escogían a cualquier persona? Yo voy a traer algunos ejemplos, hermano, más ya desde el punto de vista de la óptica cristiana. Y le voy a pedir a usted, hermano, aunque vamos a ver estos ejemplos así por encima, que piensen en estos detalles específicos. Por ejemplo, ustedes recuerdan que Judas murió ahorcado, ¿verdad? Y faltaba entonces uno de los discípulos y se buscó a uno para que reemplazara el puesto de Judas. Yo quiero llevarle a ustedes, hermano, ciertamente a esta oración. Vamos a ir al libro de los Hechos,
para que ustedes vean qué había en el pensamiento de estas personas para poder reemplazar a Judas. En el capítulo 1 del libro de los Hechos podemos ver esta historia. Está al comienzo. Podemos ver cómo ellos hablaron del asunto, cómo ellos se reunieron. Vamos a tomar nuestra lectura en el versículo 21 en adelante, para que podamos ver un poco del contexto. Es necesario, o mejor dicho, vamos a leer el versículo 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Al-Sedama, que quiere decir campo de sangre. Está hablando el lugar donde Judas se ahorcó. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Partimos de ahí al versículo 21. Es necesario, pues, están ellos hablando entre ellos, los discípulos, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos. Esto es para reemplazar a Judas. Señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y oraron, dijeron: Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hermano, la necesidad para escoger, esa es la pregunta, ¿verdad? La necesidad para escoger. ¿Cómo fue que hicieron esto? Ellos realmente hicieron un consenso y dijeron: vamos a escoger el que es más popular para sustituir a Judas. ¿Qué fue lo que hicieron? Dijeron: vamos a ver tal vez su posición económica, o vamos a ver este detalle o algo exterior o secular. No. Habían ciertas condiciones para poder escoger. Si usted nota en los versículos, ellos dijeron claramente que era de entre ellos. Eso es lo primero. Y ellos dieron una directriz, dieron una pauta conforme el Espíritu Santo le indicaba. Y decía: personas que estuvieron con nosotros, hombres que estuvieron con nosotros desde el bautismo de Juan, verso 22, hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. Y dice: uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos. Habían dos personas ahí: José y Matías. Ahora, hermano, cuando ellos oraron, porque hubo ciertamente una oración, se fue presentado el asunto delante del Señor. ¿Se da cuenta lo importante que es al momento de escoger? A veces nosotros nos adelantamos con nuestras pasiones y decimos: aquel. Pero hubo una oración, había una directriz para seguir. Y se presentó el asunto delante del Señor. Y dice aquí que la suerte cayó. Hermano, no nos dejemos confundir por la palabra suerte. El creyente no cree en la suerte. La suerte es echada en el regazo. Se hablaba, por ejemplo, de José, que era un varón de suerte. Realmente no es así. Dios estaba con él. Y cuando Dios está con una persona, la suerte le queda pequeña. De manera que este asunto era presentarlo delante de Dios. Se oró por este propósito y el Espíritu Santo tuvo que haber escogido a este Matías para poder reemplazarlo. Ahora, hermano, cuando vemos y estamos pensando en este día en Hombre para el Ministerio, este es el título de nuestra exposición, se pensó ciertamente en aquel momento para escoger el sustituto de Judas, no en cualquiera, sino en personas que formaban parte, y de ahí entonces fue que salió Matías. Es muy importante esto para nosotros, hermano, porque muchas veces cuando nosotros escogemos a personas para el ministerio,
o escogemos personas para una labor ministerial, nosotros a veces con nuestras pasiones nos dejamos llevar de ella y a veces con el dedo estamos nombrando, estamos señalando, estamos diciendo, y este para qué, y aquel para qué, y aquel para qué. Y una pregunta que deberíamos hacer no es si hemos orado un tiempo prudente para ello. ¿Hemos nosotros orado? ¿Hemos considerado el asunto en oración? ¿Le hemos preguntado al Señor, Señor, mira, estas personas que están aquí, ¿cuál tú crees de esta persona que sería la más idónea, la más adecuada? Pero a veces nosotros queremos y calificamos y no miramos realmente si la persona es fiel, no miramos si la persona es idónea para llevar a cabo tal labor. Y es muy probable que alguien quiera hacer algo, hermano, dentro de la obra del ministerio. Y esa persona diga, pero yo tengo tantos años en la iglesia y a mí nunca me han dado la oportunidad para hacer esto. ¿Se trata de los años que podamos tener dentro del ministerio? Tampoco. Pero yo soy el que más ofrendo. ¿Se trata de esto, de la persona que más ofrenda? ¿La persona que más ayuda? ¿De qué se trata entonces? Debe de haber, hermano, fidelidad y debe ser la persona idónea para tal cosa. Por ejemplo, una persona tal vez quisiera ocupar una posición dentro de la iglesia o quiere hacer algo. Y la pregunta que esa persona tiene que hacerse es si esa persona es una persona fiel, si esa persona es una persona idónea. El asunto es, hermano, que yo pudiera estar parado delante de ustedes en esta noche y yo tener un concepto de mí, como que yo soy la persona más apropiada para desempeñar eso, porque dentro de mi concepto, mi corazón y mi mente no me reprenden y yo me considero que soy un hombre fiel. Y me siento que soy un hombre idóneo también. Pero es probable que yo no pueda ver lo que hay en mí. Pero hay otros hermanos que pueden ver. ¿Saben qué es lo bueno dentro de la obra del Señor en este aspecto? Que cuando llegue el momento, hermano, para escoger ciertos hermanos, cuando llegue el momento para dar ciertas responsabilidades dentro del ministerio, sea que nosotros vayamos a escoger anciano, diácono, persona para una determinada labor o algo, es importante para una iglesia, hermano, pensar si esa persona es fiel, si esa persona es idónea, si esa persona cumple con ciertos requisitos que hay en la palabra de Dios. Y no solamente dejarnos llevar, pero mira, esta persona tiene tantos años aquí que ahora le toca. ¿Sabe? Eso ha hecho una gran diferencia marcada dentro del ministerio. Hay hombres que probablemente, mire, voy a usar la palabra probablemente, han sido colocados en una posición ministerial, sea como anciano, sea como diácono, sea en cualquier ministerio, sea en el área de la enseñanza, sea en cualquier área que haya una necesidad, que esto ha ocasionado y ha resultado en más mal que bien a la congregación. Y luego, cuando la iglesia trata de remover a esa persona o trata de decir esta persona no es idónea, no es fiel para esto, se cometió un error, vamos a enmendarlo, entonces eso puede causar ciertamente cierto revuelo dentro de la iglesia, cierta división en tal sentido. Yo le mostré a usted, hermano, cómo fue hecho este asunto en lo que tiene que ver con el sustituto de Judas y cómo fue escogido. Ahora, póngase a pensar en el tiempo de Moisés, cuando el pobre Moisés estaba languideciendo y había una necesidad. Vamos a ir a Éxodo capítulo 18 para que veamos cuáles características debieron de haber tenido aquellos hombres, los cuales Jetro, suegro de Moisés, les recomendó buscar en estos hombres, independientemente, hermano, de que nosotros nos preguntemos en esta noche si fue una buena idea la sugerencia de Jetro o no. Había en este hombre cierta lucidez, no tenemos conocimiento de que este hombre haya servido a Dios. Pero ¿sabe una cosa, hermano, fuera de eso? Hay personas que no sirven a Dios, ¿verdad? Y es probable que puedan venir con una buena idea. Fuera de que nosotros consideremos de que Moisés nunca debió de haberse llevado de Jetro, su suegro. La idea que le dio en el aspecto de que él recibiera más ayuda, porque la obra era grande y todo el pueblo venía hacia Moisés.
Y él se sentía agotado, hermano, porque la obra trae cansancio. Y aquí viene la idea de Jetro. Vamos a ir al capítulo 18 del libro de Éxodo. Vamos a leer en el versículo 21. Bueno, vamos a leerlo un poquito más hacia adelante, hacia atrás, perdón. Versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que hace. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Todo el pueblo venía donde él a consultarle cosas grandes y pequeñas, y el hombre estaba bien cansado y agotado, y su suegro, cuando lo vio, se sintió apenado por él y le dijo: no está bien lo que hace. Verso 18. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y la ley, y muéstrale el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, ahora viene la parte, hermano, que nos compete en lo que queremos señalar. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenares, de 50 y de 10. Verso 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hiciere, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz en su lugar. Verso 24. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Lo que quiero, hermano, enfatizar con ustedes, al estar hablando de hombres para el ministerio, la idea de Jetro, de características que estos hombres deberían de tener, es pertinente también. Recuerden, hermano, es importante mirar ciertamente la fidelidad, si estas personas son idóneas. En el verso 21 es exactamente lo que Jetro está haciendo acá. Él le dice a Moisés, véalo nuevamente conmigo, varones de virtud, varones virtuosos, no cualquier charlatán, no cualquier persona. También le dice que teman a Dios. Hombres que teman a Dios, no cualquier hombre impío, no cualquier persona. ¿Sabe? Una de las cosas que me llamó la atención mucho, le voy a decir ahora, escuché algo en una conferencia que estaba escuchando, escuché del caso de una iglesia, que dentro del board de esa iglesia tenía por lo menos 2 personas que no eran cristianas sirviendo en esa plataforma. Y eso llamó mucho la atención a todo el que escuchó eso. Y era difícil para la iglesia poder remover a esas personas de su posición. Y uno de ellos, que no es creyente, dice: bueno, el asunto cómo llegué aquí es que yo sé manejar el dinero y el resto de la iglesia no. Decía que ninguno sabe manejar finanzas, pero él sí. Pero he aquí, Jetro dice a Moisés, temeroso de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Habían, hermano, condiciones para que estos hombres pudieran ser elevados para ayudar a Moisés en esta difícil tarea. Hermano, ¿cómo es que en el día de hoy se escogen a la persona para la obra ministerial? Yo voy a poner algunos ejemplos. A veces hay personas que quisieran tal vez formar parte de algo en la iglesia. Y quisieran ser parte, y la intención está buena. Es más, quiero decir esto. A veces, en un acto de benevolencia o tal vez de debilidad de nuestra parte, nosotros pudiéramos consentir, hermano, que el impío o que personas que tal vez no conozcan a Dios formen parte de la obra de Dios, o tal vez nosotros pudiéramos permitir que personas hagan determinadas cosas en la iglesia, tal vez por ciertos lazos familiares que hay entre nosotros, o tal vez porque lo conocemos, o tal vez porque es una persona que tiene una buena intención. Y es algo, hermano,
que la iglesia debe de mirar hacia adentro. Porque una cosa debemos saber, hermano. Cuando Pablo le dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles e idóneos que sean capaces también de enseñar a otros. Obviamente, eso está hablando, hermano, también de que hay un testimonio de parte de esa persona. De que esa persona se identifica con la causa. Una de las cosas que nosotros podemos ver cuando hombres que no conocen a Dios están trabajando dentro de la obra de Dios, pudiera, no digo que sea el caso, pudieran ellos sentirse, hermano, justificados delante del Señor por la obra que están haciendo, sin pensar que tienen necesidad de arrepentimiento. Una persona pudiera estar viniendo a esta congregación, o pudiera estar en alguna iglesia, o pudiera estar envuelto y contribuyendo para la causa de Cristo sin ser creyente. Y esa persona pudiera incluso hasta dar para la obra y pudiera, sí, cualquier cosa, yo estoy a la orden. Pueden contar conmigo, pero todavía no ha dado su vida al Señor. Ese es el detalle y el dilema. Entonces, no hay fidelidad a Dios, no hay temor de Dios. Todas esas características, hermano, de las que nosotros estamos hablando, de lo que tienen que ver, persona de verdad, persona con temor de Dios, personas también que sean íntegras, todas esas cosas que sean idóneas, deben de estar en aquellas personas que van a formar parte del ministerio. Yo creo, hermano, que eso no está difícil de entender. Cada vez que se buscó persona, mira que hay un caso, aunque el consejo lo dio uno que no creemos que servía a Dios, pero verdaderamente ese es el caso. Otro caso más que pudiéramos mencionar, hermano, que no está muy lejos de nosotros, se encuentra, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Vamos a ir al libro de los Hechos cuando llegó el momento de escoger diáconos. Vamos a ir al capítulo 6. Me parece que ahí es que está. Había una queja de las viudas. Para que ustedes vean, sí, exactamente en el capítulo 6, vamos a tomar nuestra lectura del verso 1 hasta el versículo 5, si es posible, para que podamos entender el contexto de la historia. Hechos capítulo 6, verso 1, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que la viuda de aquellos era desatendida en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermano, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el espíritu de palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, le impusieron las manos. Dios bendiga su palabra. Hermanos, este es un evento que ocurrió en los primeros años de la iglesia primitiva. Había una necesidad. Yo sé que a veces, hermano, pensamos que hasta cualquier cosa pequeña dentro de la iglesia la puede hacer cualquiera. ¿Qué significa la palabra diácono? Uno que sirve. ¿Ok? Un diácono, una persona puede hacer en una iglesia funciones de diácono, aunque no esté oficialmente nombrado en una iglesia. Si usted sirve, si usted barre, limpia, despolva, mueve cosas, usted organiza cosas, usted está prestando un servicio, ¿no? En función estoy hablando. Pero allí en ese pasaje, hermano, hasta para una labor como esta, ¿cuál era esa labor? Servir las mesas de la viuda. Esa labor parece muy simple, pero dentro de la mente de estos apóstoles, hermano, había un pensamiento. Si estos hombres han de servir a la mesa, si alguien ha de servir a la mesa, debe de tener ciertas características que ciertamente hacen a esa persona ser personas fieles y personas idóneas. Entonces, una pregunta que nosotros debemos de hacernos como iglesia:
o debemos de hacerlo también dentro del ministerio. Si hay fidelidad, si esa persona es idónea para tal labor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque cada vez que el pueblo de Dios hace una labor y creyentes y personas están participando, el mundo está observando tal labor y está mirando a los hombres y a las mujeres que están desempeñando esa labor. ¿Y saben qué? Esa persona también pudiera dar un revés en su vida y mostrar también un mal testimonio. Hermano, ¿por qué una labor tan simple como nosotros pudiéramos llamarlo? Simple, servir a la mesa. Era necesario, hermano, era necesario que para poder hacer esta labor, una labor tan simple, había que buscar personas con buen testimonio. ¿Por qué? No pudiéramos poner nosotros a cualquier persona a servir que tenga cualquier testimonio, porque eso es servir nada más. Había que tener buen testimonio. ¿Qué significa buen testimonio? Un buen testimonio quiere decir eso, un buen testimonio. Que los demás pudieran decir, esta persona es fiel, esta persona es idónea. Y es decir, una persona que no es creyente, hermano, nunca podrá dar un buen testimonio. Porque no conoce lo que es un buen testimonio. Un buen testimonio viene como resultado de nuestra vida en Cristo. Cuando Pablo vio en Deber, cuando él fue a aquel lugar y encontró a Timoteo, los hermanos dieron un buen testimonio y dijo, este joven me lo llevo conmigo. Imagino que Pablo tuvo que haber preguntado, porque Pablo no estaba en el negocio de agarrar a cualquiera y añadirlo a su equipo. Pero dieron buen testimonio de él. Y eso debemos nosotros también de buscar en todas aquellas personas. Incluso la palabra de Dios nos habla de aquellos que andan desordenadamente, dice que los desechemos. Entonces, ¿por qué una labor tan simple debía de ser buen testimonio? ¿Verdad? ¿Por qué debía de ser esta persona llena del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque, hermano, una persona que no está llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no habita en él, no va a hacer lo correcto, aún sirviendo a la mesa de las viudas. Es necesario, hermano, que toda actividad que se dé en el Señor, toda actividad para el Señor, sea hecha por el pueblo del Señor. Y yo sé que tal vez nosotros pudiéramos estar en desacuerdo, algunos, en estas cosas. Pero la verdad es, hermano, que lo que la palabra de Dios nos enseña, que cada vez que se buscó personas para llevar a cabo la obra del Señor, había que buscar en ellos que eran personas fieles e idóneas. Y aquí un ejemplo en el libro de los Hechos. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, y había algo más, hermano. Había algo más. Tenían que tener sabiduría. Es muy probable, hermano. Mire, estas tres cosas son increíblemente importantes para una labor tan pequeña. No cualquiera puede servir a la mesa. No cualquiera. Entonces, hermano, creo que he dado bastante ejemplo en lo que tiene que ver a esta segunda parte de cómo era que se escogía la persona. Ahora, yo quiero, hermano, para que podamos, estamos llegando al final, para que podamos ver algo más. ¿Qué decían las personas? Ahora que usted y yo estamos sentados aquí, los años han pasado, tenemos la palabra de Dios que nos habla del testimonio de personas que nos han precedido. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esos hombres y mujeres que fueron fieles, que fueron idóneos? ¿Cómo Dios lo vio desde esa perspectiva? Y nosotros mismos, ¿qué podemos decir, hermano? De hombres y mujeres que nos han precedido, que no están con nosotros, pero su memoria todavía la recordamos. Nosotros decíamos, wow, cuando yo pienso en personas que no están ahora conmigo, que están en el Señor, ¿no? Con el Señor. Yo lo recuerdo, hermano, con tanto entusiasmo y tanta alegría, de cómo la fidelidad, de cómo la idoneidad de esa persona marcó mi vida. Es como un desafío. Es como cuando tú te acercas o estuviste cerca de una persona que fue fiel al Señor, que fue idónea para lo que hizo. Todavía tú sientes como que las palabras de esa persona te están acosando por dentro y te están hablando. Y cada vez que tú recuerdas su imagen, tú dices, no, espérate, yo tengo que ser mejor que esto, porque yo me acuerdo de esta persona. Eso sucede, hermano,
con personas que nosotros llegamos a conocer en tu vida. No sé si usted tiene personas así que no están ahora, que usted las recuerda. Su ejemplo, cómo impactó, porque eran personas fieles e idóneas, que fueron capaces también de enseñar a otros, fueron capaces de instruir a otros. En nuestro último punto, hermano, para concluir, lo voy a mencionar solamente lo que se dice de algunos de estos hombres que ya han pasado. Por ejemplo, usted puede tomar cualquier ejemplo. Hay muchos, no lo voy a leer todo. Pero, por ejemplo, cuando usted recuerda a Moisés, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de Moisés? Bueno, Dios ciertamente dio un gran testimonio de Moisés en Números capítulo 12, versículo 6. ¿Ustedes recuerdan la historia? Cuando María y Aarón, especialmente María, habían murmurado acerca de Moisés. Y Moisés estaba intercediendo por ellos. Entonces, Dios llama a María y Aarón y le pide cuenta. En el versículo 6 dice, y le dijo, oíd ahora mis palabras. Lo voy a leer. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión. En sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente y no por figura. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hermano, qué bueno es cuando Dios es el que da el testimonio. Puede decir que hay fidelidad, idoneidad en nosotros, que hay esa parte. Qué bueno. Qué bueno es cuando los hombres hacen su obra. ¿Saben por qué nosotros estamos hablando hoy de Moisés, después de tantos años? Por el hombre. Por la gran fidelidad que él desplegó en su vida. ¿Por qué estamos hablando nosotros de Abraham, por ejemplo, en el día de hoy? ¿Por qué estamos hablando nosotros de Abraham? Cuando nosotros recordamos la historia de Abraham, ciertamente nosotros vemos cómo Dios llamó a Abraham amigo de él. Cómo ciertamente cada cosa que Dios iba a hacer en ese sentido la habló con Abraham. ¿Por qué, hermano, en el día de hoy nosotros tenemos la historia de Daniel como la que yo acabé de leer? Si usted lee la historia de Daniel, usted se va a dar cuenta realmente lo que pasó con Daniel. No se halló falta en Daniel ni en sus amigos. ¿Por qué? Había un propósito de corazón, hermano. La fidelidad, el ser idóneo, el ser fiel a Dios. Dios realmente prosperó el camino de Daniel, también de estos hombres. Ahora piensa por un momento, y aquí haremos una pequeña pausa en el apóstol Pablo. Hermano, el apóstol Pablo, uno de los hombres que más escribió en el Nuevo Testamento, un hombre que, si vamos a hablar acerca de doctrinas dentro de la iglesia, la doctrina que nosotros tenemos vienen por la enseñanza de este hombre. Pablo, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dijo algo. Vamos a buscarlo. Yo pienso que esto es importante para nosotros, que algunos de ustedes que me están escuchando o que me están mirando o que están acá tendrán algún pensamiento, alguna aspiración. Pablo dijo algo que debe llamarnos la atención a nosotros. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Es algo, ¿por qué Dios puso al apóstol Pablo en el ministerio? Pablo dice claramente en el capítulo 1, versículo 12. Doy gracias, decía Pablo, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fue recibido a misericordia, porque lo que hice por ignorancia en incredulidad. Es como que el apóstol Pablo está diciendo, mira, Dios me colocó a mí aquí, porque Él me consideró un hombre fiel. Hermano, eso solamente lo hace Dios. La fidelidad nuestra da como resultado la elevación, no para nuestra propia gloria, sino para lo que Dios quiere hacer para que su nombre siga exaltado. Pablo mismo daba testimonio acerca de algunos hombres que estaban con él. ¿Ustedes conocen los compañeros del apóstol Pablo? Por ejemplo, cuando Pablo, hablaba acerca de Tíquico.
En Tíquico capítulo 6, Pablo decía en el versículo 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual, decía Pablo en Efesios 6:22, envié a vosotros por esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Mira cómo el apóstol Pablo llama a Tíquico, hermano amado y fiel en el ministerio del Señor. Hermano, debemos de preguntarnos nosotros en esta noche, que estamos hablando acerca de hombre para el ministerio, incluyendo la mujer, ¿es necesario y es importante la fidelidad, la idoneidad? Pero ese es un concepto solamente. Yo soy fiel, soy idóneo. ¿Dónde está la práctica? Porque nosotros podemos absorber un concepto. Por ejemplo, usted puede decir, ok, yo soy creyente, ¿verdad? Y absorber el concepto de lo que es un creyente. Pero, ¿dónde está la práctica? Por ejemplo, ¿cómo una persona fiel demuestra que es fiel? Siendo fiel. Una respuesta simple, ¿verdad? Entonces, se supone que la fidelidad debe mostrarse ¿cómo? A través de las acciones. ¿Cómo muestra una persona que es idónea? Bueno, estamos hablando de carácter. En tu carácter, en el mío, en nuestra forma de ser, se va a ver realmente lo que somos cada uno de nosotros. Y así pudiéramos, hermano, mencionar otro compañero de Pablo como Epafras, pudiéramos mencionar a Onésimo, pudiéramos mencionar, hermano, a Silas, pudiéramos mencionar otros más. Pero no voy a tomar, hermano, más tiempo, hace un poco de calor. Quiero concluir solamente con esto en esta noche. ¿No creen ustedes, hermano, que si nosotros vamos a considerar esto de hombres, me estoy refiriendo también a las mujeres, fieles en el ministerio, debemos de preguntarnos cómo van nuestros hechos y nuestras acciones? ¿Por qué se decía que un hombre era fiel? ¿Por qué se decía que un hombre era idóneo? Yo lo voy a poner de esta manera, lo dije al principio, pero lo tengo acá escrito, porque había en esa persona honestidad, había confiabilidad, quiere decir que se puede confiar en esa persona, ¿verdad? Se le puede confiar. Había constancia. ¿Cuántos de nosotros somos inconstantes? Tenemos muchas cosas, tenemos inconstancia en nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos fuertes convicciones? Es para que ustedes piensen en esta noche, hermano, de lo importante que es esto. Ojalá que el Señor en esta iglesia nos dé a nosotros, hermano, y que todos tengamos ese compromiso de ser hombres y mujeres fieles e idóneos para el ministerio. El Señor nos ayude. Y si alguno de ustedes piensa que es idóneo y que es fiel y que eso es para otro, pues hay un peligro también. Que el Señor nos ayude. Puesto de pie, hermano, vamos a orar. Padre nuestro, confesamos en esta noche que aún nosotros mismos, que pudiéramos considerarnos como que somos fieles e idóneos y pensamos en otro, de que ellos necesitan esto más que nosotros, confesamos que hay en nosotros faltas y deficiencias y que no somos fieles e idóneos como deberíamos de ser. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes en esta noche. Tú complementes en nosotros lo que hace falta, que tú nos ayudes a mostrar estas cosas para que tu nombre sea más engrandecido cada día en nosotros. Que seamos o que se cumpla en nosotros, Señor, este propósito con el cual tú nos has llamado, por lo cual tú nos has llamado. Que seamos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Dirígenos, pues, en esta noche a nuestros hogares. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, hermanos.